Radionovela, El último viaje de la caravana. Mi nombre es Ricardo, y esta es la historia de cómo fui arrastrado a un destino del que no había escape. De cómo una caravana en la que me vi envuelto, cargada de secretos y oscuros pactos, cambió mi vida para siempre. O al menos, eso creo. Porque después de lo que ocurrió, ya no sé si sigo siendo el mismo. Todo comenzó una tarde cálida de verano, cuando recibí una carta sin remitente. Estaba sellada con un símbolo que no reconocí, un círculo con líneas entrelazadas, como una rueda antigua. El mensaje dentro era sencillo, pero inquietante: la caravana saldrá al amanecer. No puedes faltar. El viaje ha comenzado. No entendí nada al principio. ¿Una caravana? ¿A dónde? Pero lo más extraño fue que, al mirar la firma, me di cuenta de que no era desconocida. Era el nombre de mi abuelo, fallecido hacía más de 10 años. Ricardo, con tono de confusión. No puede ser. ¿Cómo es esto posible, mi abuelo? La carta despertó algo en mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo. Recuerdo las historias que me contaba cuando era niño. Historias sobre un antiguo grupo nómada, una caravana que recorría el desierto, un lugar donde los cielos se funden con la tierra y las estrellas caen del cielo. Decían que la caravana tenía el poder de conceder deseos, de cumplir promesas, pero también de llevarse lo que más querías. Y mi abuelo, siempre misterioso, me decía que algún día me encontraría con ellos. Pero nunca me dijo cuándo, ni cómo. Esa noche, decidí seguir el llamado. Al amanecer, tomé mi mochila y me dirigí al lugar que la carta indicaba, un antiguo campamento a las afueras del pueblo, un sitio donde las caravanas solían detenerse en tiempos antiguos. Cuando llegué, lo primero que me golpeó fue el silencio. Nadie estaba allí. Solo unas huellas en la arena, que se desvanecían rápidamente. Como si no hubiera nadie, pero al mismo tiempo, como si hubieran pasado hace poco. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Un suave murmullo, como si la tierra misma estuviera susurrando. Y cuando me giré, vi lo que no podía ser real: una caravana, una fila de vagones cubiertos por lonas polvorientas, tirados por caballos negros, tan oscuros como la noche. Los hombres que la guiaban eran figuras sombrías, con rostros cubiertos por capuchas. No pude ver sus ojos, pero algo en su postura me decía que no eran humanos. Ricardo, murmurando, asustado. Esto no es posible, ¿qué está pasando? Me quedé paralizado, pero algo me empujó a caminar hacia ellos. Como si la caravana misma me estuviera llamando, atrayéndome con una fuerza que no podía comprender. Y mientras me acercaba, vi algo aún más extraño: en el centro, bajo un toldo rojo, un hombre de aspecto anciano me esperaba. Era él, mi abuelo. Pero no podía ser. Estaba demasiado joven, demasiado vivaz. La misma mirada en sus ojos, la misma sonrisa que recordaba de mi niñez, pero con algo más. Algo que no lograba identificar. Abuelo, con voz grave, casi como un susurro. Te estaba esperando, Ricardo. El viaje ha comenzado. Ricardo, temblando, con miedo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué estás aquí? Abuelo, sonriendo siniestramente. Porque es tu destino. Todos tenemos un papel en la caravana. Y ahora es tu turno de tomarlo. Me quedé sin palabras. El aire alrededor se había vuelto espeso, y el sol, aunque aún estaba en su punto más alto, parecía apagarse poco a poco. La caravana comenzó a moverse, y mis pies se encontraron caminando a su lado, como si no pudiera detenerme, como si algo me obligara a seguir. No pude dar marcha atrás. A medida que nos adentrábamos en el desierto, las figuras de la caravana se hicieron más claras. Hombres, mujeres y niños, todos con rostros inexpresivos, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Cada uno cargaba algo: una caja, una pequeña urna, o incluso un animal muerto, que llevaban en esas cajas, que ocultaban. Nadie hablaba. El único sonido que rompía el silencio era el de los cascos de los caballos golpeando la tierra. La tarde cayó rápidamente, y la caravana llegó a un lugar que no había visto nunca.
Un campo lleno de rocas oscuras, con una luna que brillaba más que nunca. La luz de la luna bañaba todo el paisaje, pero lo extraño era que las rocas brillaban con un resplandor rojo, como si estuvieran vivas. Y en el centro, un gran altar, rodeado de símbolos grabados en la tierra. Abuelo, mirándome fijamente. Este es el lugar donde los deseos se cumplen. Pero, como todo deseo, tiene su precio. Ricardo, confundido, con una sensación de terror creciente. ¿Qué precio? ¿Qué estás diciendo? Abuelo, en un susurro, casi como una advertencia. Cada caravana tiene su razón para viajar. Algunos buscan la redención, otros la riqueza. Algunos vienen a dar algo, otros a pedir. Tú ya lo sabes, Ricardo. Tu destino te ha traído hasta aquí. La pregunta es, ¿qué vas a pedir? De repente, las figuras de la caravana comenzaron a formar un círculo alrededor del altar. Me sentí como un espectador, como si fuera parte de un ritual que no entendía. Algo en mi pecho comenzó a palpitar con fuerza. Sabía que había algo que había dejado atrás, algo que había perdido y que nunca pude recuperar. Lo había olvidado hasta ahora, pero estaba allí, presente, exigiendo ser escuchado. Ricardo, dándose cuenta, con dolor. Quiero que vuelva mi madre. Quiero que ella regrese. Un murmullo recorrió la caravana. Todos parecían saber lo que eso significaba. Mi abuelo se acercó al altar y levantó una mano, como si estuviera invocando algo. La luna roja brilló con intensidad, iluminando el campo con un resplandor cegador. La tierra tembló, y un viento helado comenzó a soplar con fuerza. Algo estaba a punto de ocurrir. Abuelo, con tono grave, como un hechizo. Así será, pero recuerda, Ricardo, todo deseo tiene su precio. En ese momento, algo surgió del suelo, algo oscuro y retorcido, como una sombra que se alzaba de las entrañas de la tierra. Y de esa sombra, una figura comenzó a materializarse. Era mi madre. Pero no era ella. Sus ojos, vacíos, su rostro pálido y marcado por una tristeza infinita. Y entonces lo entendí, ella no regresaba por mí. No era mi madre, era la sombra de lo que había sido. La caravana me había dado lo que pedí, pero me lo había entregado con un precio que jamás podría pagar. Ricardo, gritando, aterrorizado. No, esto no es lo que quería. La figura de mi madre levantó la mano, señalándome, y el viento se levantó como un torbellino, arrastrándome hacia el altar. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, la caravana, las rocas, la luna roja, y mi abuelo, con su sonrisa siniestra, desapareció en la oscuridad. Fin.